Bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy compartiremos una reflexión profunda y fascinante sobre uno de los conceptos más poderosos y enigmáticos de la física, la energía. Una idea que atraviesa nuestra vida cotidiana, la ciencia, la historia y hasta la filosofía. Les presento el artículo denominado En torno a la energía, cuya autoría es del ingeniero magíster Horacio Muros. Comencemos citando a Nikola Tesla. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía. Nuestra sociedad depende de la energía, y este es uno de los conceptos fundamentales de la física. En el cenit del siglo del vapor, cuando la máquina se convirtió en metáfora del mundo, en una época de luces tardías y fe ciega en el progreso, el físico escocés William Rankine, nacido en Edimburgo, bautizó como termodinámica a la ciencia que trata de las relaciones entre el calor y las fuerzas que producen movimiento. Modernamente, Zengel y Bowles, reconocidos autores que transitan la 10ª edición del influyente libro Termodinámica, ellos la definen simplemente como la ciencia de la energía. Esta definición deja atrás la perspectiva ontológico-relacional de los sistemas físicos, centrada en el trabajo mecánico y el calor como posibilidades de cambio de un sistema, procesos que solo existen cuando hay interacción, y avanza hacia una epistemología del cambio. Incorpora así otras perspectivas o facetas integradoras del saber, posicionando a la energía como una atribución conceptual que emerge del análisis del sistema y sus interacciones. Esta nueva definición pertenece al ser del sistema y a su estructura dinámica, que se revela a través de las posibilidades de interacción y su capacidad para causar cambios. Está centrada en la diferencia entre lo que constituye el sistema y lo que ocurre entre sistemas. Decimos, posee energía, requiere energía, usa energía, gasta energía, aporta energía, produce energía, almacena energía, consume energía, transfiere energía, disipa energía, se acumula, se degrada energía, se derrocha energía, y todos estos verbos que se asocian a esta palabra llevan a imaginar que la energía es algo que pasa de un sistema a otro, que se puede almacenar y que a veces se puede perder en el camino. La cosmovisión popular respecto de la energía lleva a pensar en una entidad material, como un objeto, que a veces es imaginado como un fluido que pasa de un cuerpo a otro, o queda almacenado en ellos, una especie de sustancia cuasi material que participa en todos los cambios, procesos y transformaciones. En física, la energía no es una sustancia ni un ente con existencia propia. No tiene masa, no ocupa espacio, no puede ser contenida en un recipiente ni observada directamente. Es una magnitud escalar que se asigna a los estados de los sistemas físicos para describir su capacidad de producir cambios. La energía, desde una perspectiva ontológica, no es simplemente una magnitud física mensurable, constituye un principio de transformación y permanencia. Se manifiesta como la capacidad de producir cambios en la realidad material, pero su esencia excede lo meramente operativo. En su raíz, la energía expresa una tensión entre ser en acto y ser en potencia, nociones aristotélicas que permiten comprenderla como dinamismo intrínseco de la naturaleza. Al respecto, Richard Feynman, físico norteamericano y Premio Nobel de Física en 1965, afirma de manera desconcertante: es importante darse cuenta que, en la física actual, no sabemos lo que la energía es. No tenemos un modelo de energía formada por pequeñas gotas de un tamaño definido. Sin embargo, hay fórmulas para calcular cierta cantidad numérica, y cuando las juntamos todas, nos da siempre el mismo número. Es algo abstracto en el sentido de que no nos informa el mecanismo ni las razones para las diversas fórmulas. A lo largo de la historia, especialmente en contextos educativos o divulgativos, se ha tendido a hablar de la energía como si fuera una cosa que se transfiere, se almacena, se acumula o se gasta. Esta metáfora, útil para la intuición, puede inducir errores conceptuales, ya que no es una entidad física como lo es un electrón o un fotón. Tampoco tiene existencia independiente, no hay energía flotando en el vacío, sin un sistema físico que la defina. No es una sustancia cuasimaterial, ni un peculiar semifluido que se transporta y se almacena como si fuera un fluido, aunque se hable de energía contenida en un cuerpo. Lo que realmente se describe es una propiedad derivada de otras magnitudes físicas, como masa, velocidad, posición, temperatura, etc., y su posibilidad de interactuar con otros cuerpos o sistemas. Muchas personas tienen una representación mental y conceptual de la energía, imaginándola como una sustancia sutil, un renovado éter, invisible, intangible, sin masa, pero con propiedades físicas que permiten la transmisión o propagación,
que se transfiere entre cuerpos, como energía que pasa de la batería al foco, lo cual es útil pero incorrecto físicamente. Los sistemas físicos pueden interactuar entre sí, y existe una capacidad para producir cambios que es inherente a ellos. Estos cambios están asociados a la posibilidad de interactuar mediante un trabajo mecánico, si hay un desequilibrio mecánico de presiones y volúmenes, o mediante calor, siempre que exista un desequilibrio térmico. Desde el punto de vista matemático, la energía y sus variaciones en sistemas físicos están regidas por una función potencial y su valor no depende de la trayectoria, el camino recorrido o del proceso seguido, sino del estado inicial y final. Su valor inicial y final es como dejar la marca de una huella digital, en donde cada paso que da el sistema puede rastrearse sin importar el camino ni cómo fue posible. La física la usa para saber qué cambió y cuánto, no cómo se hizo ni cómo se llegó. Para que esta capacidad de cambio intrínseca de un sistema físico, que llamamos energía, varíe, hará falta que se realice entre el medio y el sistema una interacción mediante dos dinámicas, el trabajo mecánico o el calor. De no ser esto posible, la capacidad de realizar cambios de un sistema permanecerá inalterable. La energía es un concepto abstracto, por lo que es más fácil definirlo en términos de sus manifestaciones. Ya que no es algo material, no se refiere a un objeto o ente físico. Es una propiedad abstracta compartida por todos los sistemas. Sin embargo, se nos aparece bajo formas muy diversas. Un concepto abstracto es una idea o noción que no tiene una existencia física o tangible, pero que se entiende y se experimenta a través de sus manifestaciones, representaciones o efectos. Son términos que engloban valores, cualidades o principios que no pueden ser directamente observados, sino que se perciben en el contexto de acciones, pensamientos o relaciones. Energía es un concepto abstracto porque no puede ser percibida directamente con los sentidos, como sucede con objetos físicos. Sin embargo, su existencia y relevancia se comprenden a través de sus efectos y consecuencias en el mundo que nos rodea. De manera similar, el amor y la justicia también son conceptos abstractos que se materializan a través de acciones y consecuencias. El amor se percibe en un abrazo, un sacrificio o una palabra de aliento. La justicia, por su parte, se evidencia en leyes, sentencias y la búsqueda de equidad en una sociedad. Aunque no podamos medir ni observar directamente el amor o la justicia, sus manifestaciones tangibles son fundamentales para entender y experimentar estos conceptos. Así como la energía transforma y cambia el mundo físico, el amor y la justicia moldean y sostienen nuestras relaciones humanas y sociales. En el estudio de los sistemas físicos, es común referirse al trabajo y al calor como formas de energía. Sin embargo, esta formulación, aunque útil en contextos pedagógicos, resulta imprecisa desde el punto de vista termodinámico. En rigor, ni el trabajo mecánico ni el calor constituyen formas de energía en sí mismos. Son procesos mediante los cuales la energía se transfiere entre sistemas o entre un sistema y su entorno. Pasando de estados más energéticos a menos energéticos de forma espontánea, llegado el caso, podría pensarse en este sentido como dinámicas o procesos de interacción donde interviene la energía en forma de tránsito. Este proceso implica una transferencia dirigida de energía, generalmente entre un agente externo y el sistema. Por ejemplo, al comprimir un gas mediante un pistón, se realiza trabajo sobre el sistema, aumentando su energía interna. El trabajo no queda dentro del sistema como una entidad separada, se manifiesta en el cambio de estado del sistema. Tanto el calor como el trabajo no es una propiedad del sistema, sino una manifestación del proceso de transferencia energética, proceso mediante el cual una magnitud física pasa de un sistema a otro o de una parte del sistema al medio que lo rodea, por el cual una propiedad física se intercambia o se redistribuye como resultado de una interacción física, y esto no implica la creación ni destrucción de la magnitud, sino su redistribución dentro de un entorno físico. Desde una perspectiva rigurosa, el trabajo mecánico y el calor deben ser comprendidos como modos o dinámicas de transferencia de energía, no como formas sustanciales de la misma. Esta distinción es fundamental para una correcta interpretación de los principios termodinámicos y para evitar reificaciones conceptuales que obstaculicen el pensamiento físico crítico. Para realizar una variación de energía hay dos formas posibles: mediante trabajo, si se cambia alguna de las variables macroscópicas, o mediante calor, si hay variaciones microscópicas que se manifiestan por medio de una variación en el estado térmico o de agregación de las moléculas. Es decir, para que exista una variación de energía es necesario imperiosa e indefectiblemente que se produzca interacción mediante trabajo o calor entre el sistema y su medio.
cuya expresión matemática está representada por funciones de línea cuyos valores dependen de la trayectoria recorrida. Se trata de integrales de línea dependiente de la trayectoria. Esto significa que el valor de la integral no solo depende de los puntos inicial y final, sino también del camino específico que se recorre entre ellos. La energía no puede ser percibida sensiblemente, pero se revela a través de sus efectos, como el movimiento, el aumento de temperatura, la luz, la radiación y otros fenómenos físicos y químicos. La energía se manifiesta en diferentes tipos y formas, como energía cinética, energía potencial, energía térmica, energía química, entre otras. Mientras el tipo de energía se enfoca en la naturaleza y clasificación de algo, la forma de energía enfatiza su expresión o manifestación concreta que adopta la energía en función del sistema y del proceso. Es como diferenciar entre qué es y cómo se presenta. El tipo representa una categoría o clasificación general que agrupa elementos con características comunes. Se usa para clasificar la energía según su aplicación o contexto funcional. El tipo es más conceptual y se utiliza para identificar diferentes clases dentro de un conjunto. Ejemplos serían la energía cinética, potencial, nuclear, química, etc. Porque representan clasificaciones dentro del concepto general de energía. En cuanto a la forma, esta indica la manera específica en que algo se presenta o se manifiesta en la práctica. Es más concreta y describe cómo se observa o se utiliza algo. Un ejemplo de esto sería, en el caso de la energía, las formas podrían ser energía radiante en forma de luz o energía mecánica en forma de movimiento, porque describen cómo se manifiestan físicamente. Las llamadas fuentes de energía, como el sol, el viento, el petróleo o el uranio, no son energía en sí mismas. Es una reducción imprecisa del concepto. Son sistemas físicos o materiales que contienen o permiten distintos tipos de interacciones mediante procesos específicos. La fuente pertenece al orden material, ontológico concreto, mientras que la energía pertenece al orden físico abstracto, magnitud del cambio y la capacidad de transformación. Se denomina entonces como fuentes de energía a los orígenes físicos o naturales desde los cuales se puede disponer o extraer la capacidad de producir interacciones entre los sistemas físicos y su entorno. Son reservorios o sistemas capaces de liberar energía mediante distintos procesos físicos, químicos o nucleares. Su clasificación en fuentes renovables y no renovables está relacionada con la posibilidad de que se regeneren naturalmente o, por el contrario, se agoten con el uso o bien no se regeneren. La energía, por ser un concepto abstracto, tiene distintas propiedades por las cuales se manifiesta en múltiples formas y contextos físicos. Ya hemos dicho que no es una sustancia ni un ente material, sino una magnitud escalar que describe la capacidad de un sistema asociada a la posibilidad de producir cambios. Por tanto, sus diversas propiedades surgen de cómo se relaciona con las variables del sistema, los procesos físicos involucrados y las leyes que la rigen en cuanto a su naturaleza cuanti y cualitativa. Por tanto, la energía se transforma. Una forma de energía puede transformarse en otra, y algunas formas de energía pueden ser transformadas más fácilmente en otras. La energía se transfiere. Esto significa que puede pasar de un cuerpo a otro, o bien interactuar de un sistema a su medio. La energía se conserva. En cualquier transformación, la energía total siempre se conserva, por tanto no se crea ni se destruye, solo se transforma. El ser de la energía se define en su invarianza o conservación en su dimensión cuantitativa en medio de las transformaciones o cambios que puede producir. Al respecto, volvemos a las palabras de Richard Feynman. Hay un hecho, o si prefiere una ley, que gobierna todos los fenómenos naturales conocidos hasta la fecha. No se conoce excepción a esta ley, exacta hasta donde sabemos. La ley se llama la conservación de la energía. Establece que hay cierta cantidad, que llamamos energía, que no cambia en los múltiples cambios que ocurren en la naturaleza. Esto es una idea muy abstracta, porque es un principio matemático. Significa que hay una numérica que no cambia cuando algo ocurre. No es una descripción de un mecanismo o de algo concreto. Ciertamente es un hecho raro que podamos calcular un cierto número y que cuando terminemos de observar que la naturaleza haga sus trucos y calculemos el número otra vez, este será el mismo. Si bien en los inicios de la termodinámica hay una puja entre Mayer, Kelvin, Helmholtz y Joule en cuanto a la autoría de su primer principio, este nos recuerda que todo intercambio energético tiene consecuencias internas. Por lo tanto, nada se pierde, pero todo se transforma. En cuanto a principio de conservación, la energía total en un sistema aislado permanece constante. Con el tiempo esta proposición rige la totalidad y se considera evidente a partir de la experiencia o porque su negación conduce a resultados absurdos.
Emmy Noether, matemática alemana, demostró por qué la energía se conserva. A partir de sus contribuciones, estableció una conexión profunda entre simetrías e invarianzas en las leyes físicas y las cantidades conservadas. Su idea de que toda simetría continua en las leyes físicas implica una cantidad conservada, significa que las leyes de la física no cambian con el tiempo, es decir, son invariantes bajo traslaciones temporales y, por tanto, la energía es una cantidad conservada. Esto no es una mera suposición o axioma, es una consecuencia matemática de la simetría temporal fundamentada y trascendida desde la geometría del espacio-tiempo por Noether. Por tanto, la conservación de la energía trasciende la mera idea de un principio físico, elevándose a la categoría de ley que rige las manifestaciones más profundas de la estructura del universo. Las energías son equivalentes. La energía se despliega en diferentes formas y modalidades de ser, todas reducibles a un principio de equivalencia, en donde no son entidades separadas, sino formas fenomenológicas de un mismo principio ontológico, regido por la ley de conservación. Esto implica que todas las formas de energía pueden convertirse entre sí bajo ciertas condiciones físicas. Equivalencia no implica identidad ontológica. No es lo mismo la energía relacionada con la posición que la relacionada con la velocidad, pero puede convertirse cuantitativamente en ella. La energía se degrada. Cuando la cantidad de energía se transforma en otras formas, su capacidad de utilización disminuye. Es decir, se va transformando en otras energías menos aprovechables o con menor capacidad de producir trabajo útil. Esta pérdida de capacidad es en cuanto a su condición de producir trabajo o calor útil, es decir, de naturaleza cualitativa. Aunque la energía total se conserva en su faceta cuantitativa, su calidad siempre disminuye, lo que limita muchas veces su aprovechamiento práctico. La degradación puede entenderse como el proceso por el cual la energía se transforma en formas menos organizadas, concentradas o aprovechables en cuanto a su capacidad cualitativa de producir cambios. Tal es el caso de la energía térmica dispersa mediante calor en el ambiente, que llega a un punto en el que no tiene ninguna posibilidad de utilidad. En ese estado, la exergía es cero. Ya no es posible realizar cambios ni transformaciones. Toda la energía restante es anergía, es decir, energía no aprovechable. A diferencia de la energía total que se conserva, la exergía se degrada, lo que la convierte en una medida de calidad energética. La energía de un sistema de cuerpos es simplemente la suma de las energías de los cuerpos componentes. La energía total de un solo sistema es la suma de las magnitudes de las diversas formas de energía, como cinética mecánica, energía molecular, energía química, entre otras. Mientras que la energía puede transferirse, como hemos visto, de un sistema a otro y se transforma de una forma a otra. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Aunque todo haya cambiado, la cantidad de energía no cambia, es decir, existe un valor numérico asignado al concepto de energía que nunca cambia cuando ocurre algún evento en el universo. La conservación estricta de la energía se aplica a sistemas aislados, es decir, aquellos que no intercambian energía o materia con el entorno. En sistemas abiertos, que sí intercambian energía o materia con el entorno, la energía puede entrar o salir, pero sigue siendo conservada globalmente si se considera el entorno. En física, como ya hemos visto, se relaciona y define a la energía como la medida de la capacidad de un sistema para producir cambios. Y la masa es una propiedad física fundamental que está directamente relacionada con el cambio de velocidad de un objeto. Esta relación se expresa como la medida de la inercia de un cuerpo, es decir, de su resistencia a ser acelerada o a modificar su estado de movimiento bajo la acción de una fuerza. Ambas magnitudes parecen, en una primera aproximación, de naturaleza distinta. La energía aparece como una propiedad dinámica, mientras que la masa se entiende como una propiedad estática asociada a la materia. Sin embargo, la evolución de la física ha mostrado que energía y masa no son conceptos independientes, sino dimensiones íntimamente relacionadas de la realidad física. Desde una perspectiva clásica, mecánica newtoniana, la masa es constante e invariable. Cumple el doble papel de medir la cantidad de materia y de actuar como parámetro indicativo de inercia, conforme a la segunda ley de Newton. La energía se define como una capacidad de los sistemas físicos en función de los estados de movimiento y de posición de los cuerpos, relacionada con el teorema que expresa que el trabajo total realizado por todas las fuerzas sobre un objeto es igual al cambio en su energía. En este contexto, la relación entre masa y energía es indirecta. La energía depende de la masa en la medida en que ésta interviene en las expresiones que cuantifican la capacidad de un cuerpo de producir cambios. Un cuerpo más masivo posee, por ejemplo, mayor energía cinética a igual velocidad, o mayor energía potencial en un campo gravitatorio. Pero la masa y la energía permanecen conceptualmente separadas.
La masa no se transforma en energía ni viceversa, sino que la primera actúa como un parámetro que condiciona la magnitud de la segunda. Atendiendo a la perspectiva relativista, se introduce una revolución conceptual. La masa deja de ser un ente absoluto separado de la energía, expresada en la célebre fórmula que establece que la masa en reposo de un cuerpo equivale a una cantidad inmensa de energía concentrada. Esto implica que la masa es una forma de energía, expresión macroscópica de la energía de reposo del sistema, energía concentrada que confiere inercia. Podemos afirmar, entonces, que lo que llamamos masa es en realidad una manifestación estática de la energía, mientras que lo que llamamos energía es la expresión dinámica de esa misma realidad cuando se pone en juego en procesos de transformación, existiendo una relación entre capacidad de cambio e inercia. Procesos físicos pueden convertir masa en energía y viceversa. Es el caso de la fisión y la fusión nuclear, la aniquilación materia-antimateria o la producción de pares partícula-antipartícula en altas energías. La energía total de un sistema incluye tanto la energía asociada a su masa como la asociada a su movimiento, energía cinética relativista, y a sus interacciones. De este modo, la inercia de un cuerpo, su resistencia a ser acelerado, ya no se entiende únicamente como una propiedad de la materia en sentido clásico, sino como un reflejo de la energía que ese cuerpo encierra. Dicho en términos modernos, la energía contenida en el sistema se manifiesta como masa, y la masa se manifiesta como resistencia a cambiar de movimiento. En definitiva, la definición de la energía como capacidad de producir cambios y la de masa como medida de la inercia encuentran su punto de unión en la física relativista. La inercia de la masa no es otra cosa que la manifestación de la energía interna de un sistema. Así, masa y energía no son magnitudes independientes, sino aspectos complementarios de una misma realidad. La energía como principio universal y la masa como una de sus formas condensadas que otorga resistencia al cambio de movimiento. La energía oscura es una forma de energía misteriosa que constituye aproximadamente el 68% del contenido total del universo. Su presencia se deduce principalmente por sus efectos gravitacionales, particularmente su influencia en la expansión acelerada del universo, favoreciéndola. A diferencia de la materia ordinaria y la materia oscura, la energía oscura no interactúa con la radiación electromagnética, lo que la hace invisible y solo detectable indirectamente a través de observaciones cosmológicas. Otra forma de energía es conocida con el nombre de oscura. No emite, absorbe ni refleja luz, por lo que no puede ser observada directamente con telescopios. A diferencia de la gravedad, que es una fuerza atractiva, la energía oscura parece ejercer una fuerza repulsiva que acelera la expansión del universo. Se cree que la energía oscura está distribuida uniformemente por todo el espacio, afectando la estructura a gran escala del cosmos y constituye la mayor parte del contenido energético del universo, superando la materia oscura y la materia ordinaria. La razón por la cual se denomina energía a la energía oscura radica en su capacidad para influir en el estado y la dinámica del universo, similar a otras formas de energía, conocidas en cuanto a la capacidad de realizar cambios y transformaciones en los sistemas físicos e influir en la expansión del universo. En el contexto del principio de conservación de la energía oscura representa una forma de energía que se integra en el balance energético del cosmos y tiene influencia en la dinámica cósmica, ya que afecta la velocidad a la que el universo se expande, modificando la estructura y evolución del cosmos de una manera que se asemeja a cómo otras formas de energía influyen en sistemas. La energía oscura es fundamental para entender el destino del universo como una forma exótica y fundamental de energía, que a pesar de ser invisible, juega un papel crucial en la expansión acelerada del universo y en la estructura a gran escala del cosmos, influyendo en su dinámica de manera significativa y mesurable. En el vasto escenario del cosmos, donde estrellas nacen y mueren, donde la materia se transforma y el tiempo fluye sin pausa, hay una constante que no se altera: la cantidad total de energía del universo. Todo cambia, formas, estados, estructuras, pero ese número permanece inmutable, como una firma silenciosa de la naturaleza. Es el testigo invisible de cada proceso físico, la medida que no se negocia. Así, mientras el universo danza en ciclos de creación y destrucción, la energía total se conserva, recordándonos que detrás del cambio hay una simetría profunda, una ley que sostiene el equilibrio del todo. En consecuencia, todo puede potencialmente cambiar, pero hay algo que indefectiblemente no cambia. Gracias a todos por llegar hasta aquí y, sobre todo, gracias a Horacio Muros por compartir sus pensamientos con nosotros. Y para concluir la reflexión final, La energía es cambio, es posibilidad, es el hilo invisible que conecta cada fenómeno del universo. No la vemos, pero la sentimos en cada movimiento, en cada rayo de luz,
en cada latido. Todo se transforma, nada se pierde. Y aunque el universo entero cambie, la energía permanece, como la constante más íntima de la naturaleza.